Pablo escribió Primera Tesalonicenses a la iglesia en Tesalónica cuando estaban pasando por pruebas y tribulaciones, para animarlos, para instruirlos, para ayudarles en su prueba. Lamentablemente, con el tiempo, en vez de disminuir las pruebas y las dificultades, aumentaron. Y desde el primer libro de Tesalonicenses al segundo aumentó mucho. Para colmo, en la iglesia habían recibido una carta que supuestamente era del apóstol Pablo, y era una carta falsa que pretendía que ya estaban en la tribulación y que estaban sufriendo la gran tribulación. Así que estaban muy preocupados, estaban muy confundidos y estaban muy inestables espiritualmente. Tengan mucho cuidado de los que prediquen que la vida cristiana debería ser una vida no fácil, pero una vida llena de bendición, que Dios va a resolver tus problemas, tu salud, tus problemas en su matrimonio, en su familia, con sus hijos. Solamente tenés que decretar, que tenés que decir así y Dios va a obrar. Hermanos, muchas veces Dios permite pruebas y sufrimiento y dificultad. Y en vez de guardarlos de las pruebas, Él nos acompaña en las pruebas, enseñándonos, instruyéndonos, formando a Cristo en nosotros, y son una ayuda para nuestra vida espiritual. Por esa carta falsa que supuestamente venía de Cristo, de Pablo, y no venía de Pablo, estaban confundidos por la prueba que venía muy fuerte, estaban llenos de temor. Aparte de estas cosas, había otro problema en la iglesia, algo más bien dentro de la iglesia. Había algunos que dijeron, bueno, si Cristo va a venir en cualquier momento, ¿para qué vamos a trabajar? Vamos a esperar que Cristo venga y si es una esperanza que viene en cualquier momento, dejamos de trabajar. Pero esa actitud fue una carga para la iglesia, que por supuesto por amor querían ayudarlos y acompañarlos, y fue algo muy difícil para la iglesia. Entonces Pablo les anima en sus pruebas, corrige a ellos con esa falsa carta y también instruye a los hermanos que deberían trabajar, deberían ocuparse en el trabajo. Es como aprendimos el domingo, el enemigo viene a veces como un león rugiente para devorar y destruir, y a veces él viene como un serpiente, con mucha sutileza, con mucho engaño, y estaba atacando la iglesia. Ahora el apóstol Pablo no les escribió diciendo, bueno hermanos, aguanten, pónganse fuerte, ya va a terminar la prueba, ya va a terminar las dificultades, Dios va a bendecir, Dios les va a ayudar. No, él no dijo aguanten y esperen y que las cosas van a mejorar. Lo que él dice en el principio de esta carta es que miren los beneficios. Miren cómo están cambiando, cómo están creciendo, cómo Dios está usando esas pruebas para ayudarles a cambiar y a crecer. A veces con los chicos, de repente viene la tía a casa o el tío, y por ahí hace tiempo que no vienen a casa, y vienen a casa y dicen, mire cómo has crecido. Mire a los sobrinitos o sobrinitas, cómo has cambiado desde la última vez que he visto. Estás más grande, ya sos un señorito, ya sos una señorita. Qué hermosa, qué lindo. Lo que Pablo está diciendo es, ustedes están creciendo
Ustedes están cambiando y las pruebas y el tiempo, Dios está obrando en sus vidas y alaba a Dios por los cambios que están pasando en sus vidas. Hermanos, las pruebas muchas veces tienen sus beneficios. Dios usa las pruebas para ayudarnos. Y quiero que vean 3 cosas que Dios hizo en ellos para su beneficio. Mire primero, después de la salutación normal a la iglesia, Pablo destaca los 3 beneficios. Su fe crecía. Su fe crecía. En orden, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Su fe va creciendo. Una fe que no puede ser probada, digamos, no va a crecer. La fe tiene que ser probada para poder crecer. Es como un músculo. Para que el músculo crece, hay que levantar pesas, hay que hacer algún ejercicio. Y cuando uno hace el ejercicio y cuando levanta la pesa, se va afirmando y creciendo y creciendo. ¿Y qué pasa cuando uno deja de levantar las pesas, hacer el ejercicio? ¿Qué pasa con el músculo? Empieza a aflojarse. Uno ve que no tiene fuerza y que uno ve que lo afecta. Lo mismo con la fe. Cuando Dios prueba al creyente, es una oportunidad para ejercitar nuestra fe en Dios y aprender a confiar en Dios. Cuando le falta un poco la plata, cuando haya una noticia no muy positiva del doctor, ¿uno qué hace? Empieza a orar. Empieza a buscar a Dios. Cuando hay problemas en el matrimonio, por ahí uno empieza a orar a Dios y busca a Dios, asiste a la iglesia. A veces hay personas que por ahí uno lo ve en la iglesia porque han tenido algún problema, alguna dificultad. Y vienen ¿para qué? Para recibir ayuda, para recibir fuerza, para recibir ánimo. Dios usa la prueba en uno para fortalecerle. Ellos estaban creciendo en su fe. Necesitamos nosotros las pruebas. Nuevos creyentes necesitan saber que al conocer a Cristo, las dificultades y los conflictos que pueden pasar en su vida no es algo raro, no es algo distinto, es algo que Dios muchas veces permite. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Es una señal, es una indicación de que realmente somos verdaderos hijos de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a la iglesia y por ahí vemos algún conflicto levantarse en el hogar o en el trabajo o en nuestra vida espiritual. La tribulación, la persecución, las pruebas, muchas veces es una indicación de que somos realmente hijos de Dios y que estamos haciendo las cosas que agradan a Dios. Él lo permite para fortalecer nuestra fe. Eso sí, respondemos bien a las pruebas. Tenemos que responder bien a las pruebas, aceptar las pruebas. Una vida fácil, un creyente que tiene lo que necesita, plata, salud, los chicos andan bien, muchas veces es una fe muy débil. Pero un creyente que tiene que ejercitar su fe, tiene una fe fuerte. Las pruebas son de beneficio. Santiago capítulo 1, Santiago decía, tener por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce madurez. Son perfectos en cuanto a la madurez. Uno se maravilla en Hebreos capítulo 11 de los grandes hombres y mujeres que eran de fe. Grandes momentos de fe. ¿Pero por qué? Porque tenían grandes pruebas. Y confiando en momentos muy, muy difíciles, pero Dios utilizó la prueba para ayudarles con su fe, fortalecerles en su fe, y ellos aprendieron a confiar en el Señor. Es interesante que en capítulo 3 de 1 Tesalonicenses, Pablo estaba orando por los tesalonicenses en su tribulación. Escuchen la oración de Pablo en 1 Tesalonicenses 3:10 para los tesalonicenses. Él dijo: orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Estaba orando por una oportunidad de ir a verlos y estaba orando para que crecieran en su fe. Y aquí vemos que Dios estaba obrando, aún en la ausencia de Pablo, a través de la tribulación, para contestar la oración de Pablo, fortaleciendo la fe de los tesalonicenses. Dios estaba obrando. Parece mentira, pero Dios está obrando aún cuando estamos sufriendo, a favor nuestro, a favor nuestro. Ahora está agradeciendo a Dios por la obra que está haciendo en la vida de los tesalonicenses. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida para fortalecer su fe? ¿Qué circunstancias está permitiendo en tu vida para que busques a Dios? Para que ores a Dios. Para que pides algún consejo de alguien acerca de su vida espiritual. Les aseguro, hermanos, que Dios está obrando en su vida para perfeccionar su fe, para aumentar su fe y para que crezca en el Señor. Es solamente una cuestión de mirar y ver lo que Dios está haciendo. Y muchas veces lo que Dios está haciendo en tu vida no es lo que Dios está haciendo en mi vida o en la vida de otro. Cada uno, Dios está obrando para fortalecer su fe. Pero, otra vez, nuestra fe crece a la medida que aceptamos la obra de Dios y buscamos a Dios. Si pataleamos, nos ponemos mal, nos frustramos a Dios, nos quejamos, ¿por qué yo? ¿Por qué siempre me pasa a mí? ¿Por qué no permite que otros sufren de la misma manera en que yo estoy sufriendo? Entonces, lamentablemente, la prueba no produce fe, no nos ayuda a crecer en nuestra fe. Al contrario, por ahí nos debilita, por ahí nos desanima. La misma fe que puede producir fe en tu vida y en mi vida, puede producir desánimo, depresión, tristeza, frialdad y alejamiento de Dios. No nos alejemos de Dios, acerquémonos a Dios en la prueba. Aprendamos a confiar en Dios y permitamos que la prueba nos ayude a crecer en nuestra fe, permitiendo la prueba obrar en nuestra vida. Ellos crecían en su fe. Vemos su fe que crecía. Pero número 2, vemos su amor que aumentaba. Su amor aumentaba. Versículo 3 dice: siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno,
por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El amor de todos. Dios estaba obrando en la iglesia y aparentemente todos respondieron bien a la prueba. Se unieron, se acercaron el uno al otro y expresaron amor, cuidado el uno por el otro. Y otra vez, el apóstol Pablo, cuando él estaba orando por ellos, oraba primero por su fe, oraba por una oportunidad para ir y estar con ellos para que su fe creciera en esa prueba. Pero también Pablo estaba orando por su amor. Y dice en 1 Tesalonicenses 3:12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Otra vez, Dios contestó la oración de Pablo a través de la prueba. Esa prueba producía amor entre los hermanos. El sufrimiento puede producir en tu vida y en mi vida egoísmo o amor. Puede producir egoísmo si el enfoque es en nosotros, nuestra tristeza, nuestra frustración, el alivio de nuestra dificultad. ¿Cuántos me han dicho, pastor, quiero paz, quiero alivio, no quiero sufrir más? O sea, el enfoque es en ellos mismos, y sé que algunas pruebas son muy fuertes. Sé que muchos han sufrido físicamente, emocionalmente, espiritualmente por mucho tiempo, y a veces somos honestos, el sufrimiento, uno se cansa del sufrimiento. No es fácil y deberíamos darnos cuenta que cuando uno está sufriendo, que a veces es una carga muy difícil para llevar. Pero quiero animarles, hermanos, que la gracia del Señor es suficiente. Cuando el sufrimiento abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Y Él puede ayudarte a soportar el sufrimiento físico, soportar la tristeza y el sufrimiento en el hogar, la tristeza. Él puede ministrarle su gracia. La gracia de Dios es suficiente. El sufrimiento puede llevar a egoísmo si estamos mirando y el enfoque es en nosotros. Si el enfoque es en Dios y el enfoque es en otros que están sufriendo, entonces puede llevarnos a amar y crecer y aumentar en el amor. Y es interesante que esa palabra aumenta o aumentar, que abunda, dice, es una palabra que se usaba para un río desbordado. Vio a veces en las noticias, en algún lado, como hace poco en Brasil pasó, en otros lados, mucha lluvia, y se desbordan los ríos. Están llenísimos los ríos con abundante agua. Eso es la palabra aquí. La gracia de Dios es abundante y el amor de Dios puede abundar para otros si recibimos esa gracia de Dios y si nosotros tenemos el enfoque en Dios. Cuanto más nos acercamos a Dios, más podemos dar a otros. Cuanto más estamos enfocados en nosotros mismos, centrados en nosotros mismos, menos tenemos para dar en otros y pensar en otros y ministrar a otros, porque el enfoque es en nosotros. Su amor aumentaba. Su amor es fe que obra por el amor. Ellos
estaban aumentando en su amor. El creyente, cuando el creyente sufra, necesita acercarse a Dios. Y cuando se acerca a Dios, Dios le da su gracia y su amor. Nuestra sociedad pone el énfasis en el individuo, en cada uno. ¿Y cuál es el lema del mundo? Vos sos el número uno. Vos tenés que pensar en vos. Vos tenés que seguir tu corazón. Y nos hace recordar Jeremías que el corazón es, por sobre todas las cosas, malo. El corazón es egoísta. El corazón piensa en uno mismo. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios y resistir el consejo y las ideas del mundo de que nosotros somos el número uno. No, Dios es el número uno. Y tenemos que pensar en nuestro prójimo. Tenemos que pensar en nuestros hermanos. Si estamos pensando en los hermanos, vamos a tener amor para los hermanos. Si estamos pensando en nosotros, vamos a vivir una vida muy egoísta, muy frustrada. Vamos a vivir una vida triste y egocéntrico. Y tenemos que pensar en otros. Y las pruebas pueden ayudarnos a aprender a pensar en otros. Cualquier sufrimiento que pasamos puede ayudarnos a entender a otros y lo que ellos están sufriendo y lo que ellos están pasando. El mundo mira a los creyentes, observa a los creyentes. Y según las palabras de Cristo, uno de los mejores testimonios que hay para el mundo es el amor que uno tiene en la congregación los unos por los otros. Dice en Juan, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos para con los otros. Tus familiares noten la preocupación que tú tienes para los hermanos. Cada expresión de amor, cada preocupación, cada ayuda, ellos noten su amor. Y es un gran testimonio. Es un contraste muy fuerte. La mayoría de este mundo viven para sí. Viven para cumplir sus sueños, sus deseos, sus planes. Y no viven para ministrar a otros. No viven amando a otros. Su amor aumentaba. ¿Qué miran y qué observan sus familiares? ¿Qué notan en tu vida? ¿Notan realmente un amor, una ternura en sus palabras, una preocupación con otros, aún a pesar de su sufrimiento, de sus conflictos y sus pruebas? O escuchen quejas, escuchen temores y miedos y palabras que expresan una ocupación consigo mismo, o notan un amor, una preocupación para otros. Su fe crecía, su amor aumentaba, pero también su paciencia se desarrollaba. Desarrollaba una paciencia fuerte y muy amplia. Miren versículo 4. Segunda Tesalonicenses 1:4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La paciencia, la perseverancia es otra palabra sinónima con paciencia, perseverancia. La prueba produce perseverancia. Si respondemos bien, produce paciencia, una tranquilidad
a pesar del sufrimiento y las persecuciones. Romanos 5 dice, en versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando el creyente está pasando por pruebas y se calma y ora a Dios y espera en Dios, cambia de una persona impulsiva, y que todos tenemos la tendencia de ser impulsiva, nerviosa, queriendo buscar un alivio. Es tan natural en un ser humano. Cuando tiene algún problema, alguna dificultad, buscar un alivio, algo que puede sacar ese sufrimiento. Ninguno nos gusta sufrir, nadie nos gusta sufrir. Ni siquiera un pequeño resfrío, un poco de fiebre, no nos gusta. Pero el sufrimiento produce paciencia, perseverancia. Perseverancia y paciencia no es algo que uno aprende de un libro. Un libro no puede explicarle la perseverancia y la paciencia, porque no es algo que uno aprende acá, aunque podemos aprender acerca de lo que es la perseverancia y la paciencia. La paciencia se aprende en las pruebas, en las dificultades, alejándonos de la gente y entrando en la presencia de Dios y clamando a Dios por su gracia, por su ayuda, calmando el corazón atribulada, aún a veces llorando a Dios en silencio. Ahí aprendemos a confiar en Dios, y ahí, a través de la tribulación y la prueba, aprendemos la paciencia, y Dios transforma nuestro ser de una persona nerviosa, de una persona que por ahí se enoja, de una persona que se pone mal, a una persona que en silencio se calma, confía en Dios y admite: Dios es soberano. Dios tiene todo en control. Señor, te pido que obres. Espero que tú obres. Y ahí podemos controlar la lengua, podemos controlar el espíritu, podemos controlar nuestro ser. Es interesante, el versículo 4 dice: por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Él usa dos palabras para describir su sufrimiento. Primero, la persecución. Esos fueron los ataques de afuera. Eso es cuando el esposo incrédulo nos critica, nos menosprecia. Cuando el compañero de trabajo que no conoce a Cristo apunta el dedo y dice: pero vos vas a la iglesia. ¿Y qué? Mire cómo estás actuando, mire cómo estás hablando. Ahí en la iglesia te enseña a hacer eso. Eso es la persecución. Las presiones, la crítica, el menosprecio de afuera, que los incrédulos hacen para hacer a veces la vida imposible. Pero la tribulación es una palabra que habla de estar apretado en un lugar angosto, de sentir presiones. Es la reacción de uno cuando se siente apretado, nervioso, que se le va la esperanza y uno se siente mal por alguna circunstancia. Dios puede usar la tribulación y la persecución, la preocupación, el temor y el miedo, la crítica, el menosprecio, aún una mirada de otro que está mirándote de tal manera que ¿en serio vas a actuar así? ¿En serio vos tenés esa actitud? Dios puede usar
toda tribulación, toda dificultad, cada persecución para ayudarnos a crecer en nuestra fe, para nuestro beneficio espiritual, para enseñarnos la paciencia, donde estamos esperando en Dios, pero no apretando los dientes, soportando, ojalá que terminara esa prueba, ojalá que pudiera pasar esta situación donde sentimos mal y estamos deseando que se termine. El apóstol Pablo se gloriaba en su tribulación, en su aguijón en la carne, porque él aprovechaba esa tribulación para recibir la gracia de Dios, y había una relación real entre él y Dios. Si un creyente no tiene una relación real, una comunión diaria, una comunión momentaria con Dios, donde él ora y habla con Dios y mire y medita en las Escrituras, no vamos a recibir la gracia de Dios, no vamos a ni siquiera buscar la gracia de Dios, y vamos a ser tentados en la prueba, o de intentar soportar la prueba de una mala manera, o de buscar algún alivio a través de nuestra opinión personal, nuestro deseo de la carne. Pablo decía a los corintios, él decía lo siguiente, en 2 Corintios 4, decía en versículo 16, por tanto no desmayamos, aun cuando la prueba fue muy fuerte, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentaria produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando no solo las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que Pablo decía era que el sufrimiento que afecta nuestro cuerpo exterior es el instrumento que Dios utiliza en nuestro hombre interior para fortalecernos y aún prepararnos una recompensa eterna en la gloria. Él miraba las cosas eternas. A veces el creyente que no está en comunión con Dios, no está renovando el hombre interior, está mirando lo temporal, está mirando el sufrimiento, está mirando lo que está pasando en su vida, lamentando lo que está pasando. Pero el creyente espiritual que está guiado por el Espíritu, que está en comunión con Dios, puede mirar hacia el futuro y el bien que Dios está haciendo a través de esa prueba y de esa dificultad. Tenemos que confiar en Dios y permitir que las pruebas producen beneficios en nuestra vida, el sufrimiento. Dios quiere usar las pruebas. Su fe crecía. Tu fe puede crecer. Su fe, su amor abundaba. Tu fe puede abundar, puede crecer y puede ser extra abundante. Su paciencia se desarrollaba, esa confianza, esperando en Dios que Él obre en su vida y a través de su vida. ¿Qué está usando Dios en tu vida?
que por ahí es un poco difícil de soportar, un poco penoso para continuar día tras día tras día. Quizás es algo en la familia, quizás es algo en el cuerpo, quizás es algo en el bolsillo. Pero Dios está usando esa prueba para tu bien espiritual, en tu fe, en tu amor y en tu paciencia. Dios está obrando. Permitámoslo que Dios obre en nuestra vida. Vamos a orar al Señor.